Ya te mandé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente para continuar con nuestro taller de curso bíblico, nuestro curso bíblico con su servidor José Mendoza. Hola, Maru, iba a saludar. Te saludo, ¿cómo estás? Creo que ibas a decir algo, ¿no? Y hola, Hola, buenas tardes. No, buenas tardes. hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Hola, También ya hola, veo, saludos. hola, a Isabel. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy Hola. bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto. Vamos entonces a continuar con nuestro taller. Este, Ya arrancamos o pasamos a una parte ya muy importante que es el aspecto de la inspiración. Hemos avanzado mucho en este sentido. Tenemos las herramientas necesarias para empezar a profundizar ya en temas concretos precisamente de la Sagrada Escritura. Así es que continuando, estamos en este momento de la parte interna. En la parte interna veíamos efectivamente acerca de lo que es la revelación natural, revelación sobrenatural. Veíamos lo que era la revelación pública y privada. Les proponía que vieran un video del padre Luis Toro, no sé si les dio la oportunidad, pero también les platico que muchas personas lo vieron, ahorita que entraba yo a checar lo de las vistas, mucha gente vio el video del padre Luis Toro, que es muy bueno en este sentido de las revelaciones privadas. Hoy nos toca el concepto de la inspiración. Insisto, aquí vamos a profundizar porque ya tenemos muchos elementos para la comprensión acerca del avance que llevamos del curso y si hay algún momento de poder compartir algunas ideas o exponer algunos puntos de vista, creo que tendremos el tiempo porque es una lección no muy amplia, no muy extensa. Pues vamos a hablar precisamente de qué es la inspiración. La Sagrada Escritura será palabra de Dios, es palabra de Dios, es inspirada por Dios. ¿A quién inspira? ¿Cómo inspira? ¿Qué es la inspiración? Y precisamente eso es lo que vamos a platicar. ¿De acuerdo? Miren, en el aspecto interno, hemos dicho que la revelación es precisamente la manifestación amorosa y por iniciativa de Dios. La revelación es Dios se deja conocer. Allá en Hebreos 1:1 decíamos que Dios se reveló de muchas maneras, a través de la creación, a través de los profetas, a través de muchas cosas en la historia de la salvación. Pero la máxima revelación se da con Cristo, así lo dice Hebreos 1:1, pero llegada a la plenitud de los tiempos, se revela a través de su Hijo. Y concluimos que después de Cristo no hay más. Es decir, con Cristo conocemos todo lo que se requiere para este aspecto de nuestra salud espiritual y el conocimiento de Dios. Hace 8 días decíamos con la muerte del último de los apóstoles, la revelación está dada. Más bien nosotros debemos de comprender esta revelación pública y lo que es la revelación privada. Ahora bien, ¿qué es la inspiración? Es el influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y voluntad del hombre, ya sea para hablar, para actuar o para escribir lo que Dios quiere transmitirnos. Este es un primer destello de lo que es la inspiración. ¿Sí me explicó? Una definición cercana, rápida de lo que es la inspiración. A nosotros nos interesa la inspiración bíblica. Precisamente vamos a llegar hacia allá. Y es que, mira, Dios sale al encuentro del hombre, a eso se le llama revelación, con infinito amor, pero lo hace de modo progresivo. Algo importante que debemos de empezar a comprender es que cuando Dios se revela, lo hace de forma progresiva. Primeramente a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, etcétera. Después a los profetas y a los apóstoles. Y es que al querer Dios que su divina palabra quedase por escrito, tenía que intervenir eficazmente. Y lo hizo precisamente escogiendo a unos hombres a quienes iluminó su inteligencia y movió su voluntad. ¿De acuerdo? Hacia allá vamos. Mira, incluso el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 105, donde habla de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura, dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos duda de que la Sagrada Escritura sea palabra de Dios. Tú y yo no tenemos duda de que la Sagrada Escritura sea inspirada por Dios a hombres para que escribieran, pero vamos a profundizar en ello. Vamos a adentrarnos en ello y a tratar de profundizar en algunas cosas que de suyo el curso nos lo implica. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? ¿Yo cómo puedo saber que la Biblia es palabra de Dios? ¿Sí me explico? O sea, yo sé que la Biblia es palabra de Dios por mi fe y no tenemos duda. Más bien esas preguntas yo las puse para darle sostén, para darle fundamento a nuestro estudio. Otra pregunta es, ¿quién sostiene que es palabra de Dios? O sea, nada más porque yo digo que es palabra de Dios, ¿ya es palabra de Dios?
¿cómo puedo saber que la Sagrada Escritura es palabra de Dios? ¿O cualquier libro es palabra de Dios? ¿Sí me explicó? Por ejemplo, el Corán de los musulmanes. ¿Sabías que su libro sagrado de los musulmanes es el Corán? ¿Esa es palabra de Dios también? O, por ejemplo, hay libros que sean palabra de Dios y no formen parte de la Biblia. Estaba yo leyendo, ahora precisamente para preparar todo esto, que el libro sagrado de los budistas es el código Pali. ¿Tú crees? O Tipitaka se llama. Resulta que Buda, Sakyamuni, así es Buda, hablaba Pali y por eso el código Pali es como el libro sagrado de los budistas. Eso también es palabra de Dios. O el Ramayana de la India, de los hindúes. En fin, hay muchos libros que son, también son palabra de Dios. Ahora, ¿Dios escribió directamente la Biblia? ¿O la Biblia será un libro cualquiera? Entonces, esas son algunas preguntitas que van a ayudarnos a fortalecer el estudio que queremos. Mira, lo que sí es una verdad que de la respuesta que demos, la respuesta definitivamente impactará y transformará la vida de cada uno de nosotros. Por eso va a ser lo importante de este aspecto de que llevamos en el avance de la Sagrada Escritura. Y es que, mira, analizaba yo algo muy importante. Las metodologías generales de enseñanza bíblica, cualquier curso bíblico que tú te enfrentes a él, ya sea incluso de las fuentes oficiales, la Sagrada Escritura, de las fuentes oficiales de la Iglesia Católica, e incluso analizaba yo algunas propuestas de cursos bíblicos de la Reforma Protestante, justifican a a la Biblia como palabra de Dios, citando precisamente textos bíblicos. ¿Sí me explico? O sea, dicen, la Biblia es palabra de Dios porque lo dice Mateo tal, porque lo dice Primera de Pedro tal. Bueno, eso sería, no es que tú y yo dudemos, no estamos dudando de que la Biblia sea palabra de Dios, sino que quiero poner estas ideas para que profundicemos y justifiquemos nuestro estudio. Si decimos que la Biblia es palabra de Dios citando precisamente a la Biblia, es como si dijéramos que Juan Carlos es el mejor hombre del mundo. ¿Y quién dice eso? Juan Carlos. Bueno. ¿Sí me explico? O sea, algo hacia allá quiero dar a entender. No estoy diciendo que la Biblia no sea palabra de Dios. Nosotros, obviamente, así lo creemos. Nuestra fe así nos lo da. Pero arrancar diciendo que la Biblia es palabra de Dios, citando un texto bíblico, de alguna manera nos pone en un círculo vicioso o como en un problema cíclico. ¿Sí me explicó? Más bien nosotros, que insisto, no dudamos que sea palabra de Dios, pero vamos a tratar de darle esta línea de por qué la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Mira, sin embargo, y por atención al proceso formativo de nuestro curso, analizaremos cómo se fue estructurando, y escucha lo que voy a escribir, la revelación dada por Dios precisamente sobre que la Escritura sea su palabra. Que la Escritura sea palabra de Dios y tú y yo lo comprendamos y lo asumamos, también forma parte de la revelación. Dios se deja conocer, Dios permite que tú comprendas ello también en este proceso progresivo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se entiende por qué de esta idea principal? Ahora, es decir, Dios se revela, se deja conocer a través de la creación, ya lo dijimos, a través de los profetas, pero también a través de los escritos. A través de los escritos sagrados también conocemos a Dios. Ello va a ser ahora la línea que continúa nuestro curso. Y es muy importante y lo pongo con fuerza aquí, porque si Dios quiere y este curso lo ven otras personas, incluyendo aquellos que optaron por la Reforma Protestante, han limitado precisamente a decir solo la palabra de Dios, solo en la palabra de Dios está la manifestación, la revelación dada por Dios. Y ciertamente ello caería en este círculo, por así decirlo. ¿Quién dice que la Biblia es palabra de Dios? Aquí, mira, en Primera de Pedro, no, es lo mismo, si vamos bien. Nosotros entendemos que Dios se deja conocer a través de la creación, a través de los profetas, pero también a través de los escritos. Y esos escritos para ti, para mí, sabemos que son palabra de Dios. Ahora bien, todo lo que hemos estudiado hasta hoy no está ajeno a esta parte, más bien nos va a ampliar la visión y comprensión. ¿Qué quiere decir? Debemos de basarnos siempre en fuentes confiables, ¿te acuerdas? Siempre que estudiemos algo con relación a la Sagrada Escritura, yo te invito a que busques fuentes confiables, fuentes que inviten a comprender efectivamente que te estás basando en o que tienes alguna base creíble, oficial, certera. Decir nada más que yo así lo creo y yo así lo comprendo, limitaría, o sea, nos limitaría también en el proceso.
vamos a basarnos en la historia de la salvación, todo lo que has venido conociendo de la historia de la salvación, en la historia de la iglesia. Por eso va a ser muy importante comprender este proceso dado por Dios, la revelación dada por Dios, no solamente del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo Testamento, Cristo, y este proceso de Cristo de edificar una iglesia. También nos va a servir mucho para la comprensión de que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, el canon bíblico. Y ya de esto ya hablamos en algún momento. ¿Sí me explico? Va a ser importante también que tengamos claro los dogmas de fe. ¿Te acuerdas que los dogmas de fe, ya lo aclarábamos diciendo, que no son imposiciones de nadie? Más bien, ya los padres de la iglesia, ya los apóstoles, ya los padres apostólicos han analizado estas verdades y nos las han propuesto como verdades irrefutables, llamados dogmas, para salud y buena guía de nuestra vida espiritual. También es importante no perder de vista el depósito de la fe, que decíamos que es la iglesia, la sucesión apostólica y cómo se fue dando, y en la tradición apostólica. Y de aquí precisamente que nuestro estudio bíblico pues quiera tomar o va a tomar precisamente esta línea. De aquí la importancia de lo visto en nuestro estudio bíblico. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ¿qué nos garantiza? O vamos a volver al inicio. Déjenme ir moviendo esto porque nos va a estar estorbando un poquitín. A ver si aquí lo pongo. Ahora sí, vámonos nuevamente al inicio. La Biblia es palabra de Dios. ¿Por qué digo vámonos nuevamente al inicio? Porque como recordarás cuando arrancamos este curso bíblico, decíamos que la Biblia se escribió más o menos en un periodo de unos 1500 años aproximadamente. Y aquí a este momento ya me es fácil decirte y que tu mente diga, ah, sí, ya todo eso ya lo vi. Cómo se escribió la Biblia más o menos en un periodo de unos 1500 años. Y obviamente existe mucha distancia entre los primeros que escribieron y los últimos escritores. A ellos se les llama agiógrafos. A los escritores sagrados se les llama agiógrafos. Viene de agio, que es sagrado, y grafos, que es escrito o escritura. Entonces, a los escritores sagrados les vamos a llamar agiógrafos. ¿Y por qué es importante aquí? Ah, bueno, porque entre la primera o de las primeras personas que escribieron hasta las últimas personas que escribieron, hay una distancia mínima de 1500 años. Y la Biblia mantiene, fíjate, vamos a tratar de comprender por qué la Biblia es palabra de Dios. La Biblia mantiene una armonía pedagógica. ¿Sí me explico? Vamos a citar, por ejemplo, a Moisés. Moisés, que nos consta que escribió textos bíblicos. Y vamos a citar, por ejemplo, a San Juan, evangelista, aquel discípulo amado que se recargó en el pecho de Jesús y que nos consta que escribió el Evangelio, algunas cartas y el Apocalipsis. Entre Moisés y San Juan hay más de 1000 años de diferencia. Y sin embargo, si tú lees la Sagrada Escritura, vas a ver que mantiene una armonía pedagógica, una secuencia metodológica, como si existiese un autor en todo este tiempo, en estos 1500 años, que acompaña e influye a su formación en todo tiempo. Así entonces la Sagrada Escritura no es que sea un libro cualquiera, sino que es un libro que me implica comprender cómo es posible que entre el primer autor y el último autor, que hay una diferencia enorme en años, haya una línea, una secuencia, una armonía pedagógica. ¿Sí se va entendiendo esta idea primera? Estamos tratando de comprender que este libro, si fuera solamente escrito por hombres, rompería en su historia, en su estructura. No es como contar solamente la historia de un pueblo, porque si te das cuenta, se van armando, articulando muchas ideas, muchas doctrinas, muchas formas en el pasar de los años a través de todos los escritores sagrados. Así entonces es importante comprender que desde la perspectiva, al menos así como lo estamos presentando, la Sagrada Escritura en los 1500 años mantiene una armonía, mantiene una secuencia metodológica, como si hubiera un autor que le fuera diciendo a las personas que escribieron, escribe esto, escribe esto, escribe esto, y les va dando la guía, la secuencia. ¿Vamos bien? Otro punto importante que nos podría ayudar a garantizar o comprender que la Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, es la relevancia histórica. ¿Qué quiero decir? Mira, la Biblia es el libro más conocido mundialmente, independientemente de las creencias, independientemente de las formas, independientemente de las personas, la Biblia es el libro más conocido mundialmente, el que se ha traducido a más idiomas. ¿Sí me explicó?
La Sagrada Escritura es el libro que se ha traducido a más idiomas. El primer gran libro que se imprimió en la historia, déjame decirte que, no sé si lo sabías, pero la Sagrada Escritura es el primer libro, al menos el masivo, grande, que se imprime por ahí de 1455 con la imprenta, con Gutenberg. Es el primer libro que se escribe, que se imprime. ¿Por qué la Biblia? Alguna relevancia de tener, no es un libro cualquiera. Es el más leído por la humanidad. Consta que la Biblia es el libro más leído por la humanidad. Esta relevancia histórica también nos orilla a entender que a lo mejor la Sagrada Escritura no es solamente un libro cualquiera, no solamente es un libro así porque sí. La influencia personal. Mira, la Biblia ha influido en millones de personas, en la tuya, en la mía, de todos los tiempos, de toda la historia. La Biblia ha influido mucho en muchas personas. No solo eso, ha transformado la vida de millones de personas. Ciertamente, si tú lees un libro de motivación personal, si tú lees un libro que te ayude a salir adelante de este problema que tú tienes, está bien. El coach que lo escribió, está bien, es un libro motivacional. Sin embargo, la Biblia ha transformado la vida de millones de personas. Así entonces, este escrito parecería que no es un escrito cualquiera. Si me explico, parecería que no es un escrito que esté limitado solamente a los conceptos humanos. Influye directamente en las culturas. La Biblia influye directamente en las culturas también. ¿Sí me explicó? En muchas de las culturas la Sagrada Escritura influye directamente y da sentido y razón a creyentes y a no creyentes. La Sagrada Escritura también en ese sentido da mucho sentido, mucha razón a personas creyentes y no creyentes. Así entonces, lo quería comentar nada más como punto acerca de la Sagrada Escritura es palabra de Dios, sí, tú y yo no dudamos de él, pero habrá otros hechos agregados que nos tendrían que poner a voltear a la Sagrada Escritura y analizar por qué es un libro tan relevante en la historia de la humanidad. ¿Sí se va comprendiendo esta idea? Ahora bien, ya en nuestro estudio como tal, en nuestro estudio bíblico, la Biblia es palabra de Dios. Y vamos a buscar dos objetivos en este bloque cuando hablamos de la inspiración. El objetivo doctrinal, explicar que la Biblia es auténtica palabra de Dios, pero también es auténtica palabra humana. Distinguir la diferencia entre inspiración y revelación, que creo que ya lo que es la revelación ya está más o menos comprendido, pero lo vamos a ir aclarando. Y el objetivo vivencial, acercarnos a la Biblia con gran fe, veneración y con el deseo de encarnar el mensaje de Dios en nuestra propia vida. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ok, bueno, entonces vamos a continuar precisamente. Ahora sí, mira, hay dos textos en la Sagrada Escritura que nos van a servir de hilo conductor. Y ciertamente, como lo decíamos al principio, ya con la conciencia y claridad de que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y porque nuestra fe, de alguna manera, Dios nos lo ha revelado así y nuestra fe no lo acepta, lo cree con confianza, vamos a tener dos hilos conductores. El primero está en 2 de Timoteo 3:16, que dice San Pablo, toda escritura es divinamente inspirada. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se escribió en la Sagrada Escritura es divinamente inspirada. Viene por parte de Dios. Dios inspiró a los agiógrafos, es decir, a los escritores sagrados a escribir. Y por otro lado, la profecía, dice la segunda de Pedro 1:20, la profecía no ha sido jamás proferida por voluntad humana, sino que, llevados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. ¿Sí me explicó? Estas dos citas nos van a llevar a ti y a mí precisamente a ir comprendiendo la relevancia de la Sagrada Escritura. Hasta aquí, ¿vamos bien? Me da mucho gusto, veo muchas personas ya conectadas también. Saludo a todos rápidamente. Hola Marlene, hola Marilia, hola Pascual, que está chambeando también. Hola Ángel, Carmen, Garay, ¿cómo estás? Hola Josefina, hola hermanita Mago, ¿cómo estás? Hola hermanita Angélica García, también veo a Carmen y a Patricia. Hola, hola a todas, gracias por conectarse y a todos. Vamos a continuar entonces. Así entonces, hay un texto que también, y aquí se empieza a complementar, a ampliar este proceso formativo del curso bíblico, que es un texto del Concilio Vaticano II, concretamente Dei Verbum, en el número 11 dice, la Iglesia, ya cuando hablamos de la Iglesia,
compréndase que es esta querida por Cristo, fundada por Cristo, la única iglesia de Cristo, reconoce que todos los libros de la Biblia, cuando decimos, fíjate, todos los libros de la Biblia, nos referimos a los 73 libros, al canon bíblico. Ya para ti, ya estos temas ya son más comprensibles. Ya ni siquiera tendríamos que estar diciendo 66 o 73, o sea, ya pasamos por ello. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la iglesia reconoce que todos los libros de la Biblia, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. ¿Sí se va comprendiendo? Así entonces, sí, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuáles libros? Los canónicos, los 73. ¿Quién los inspiró? El Espíritu Santo. ¿Quién es el autor? Dios. Y han sido confiados a la iglesia. Obviamente, ya esta definición de Dei Verbum, que nos da Concilio Vaticano II, es decir, el depósito de la fe, la tradición apostólica, la iglesia, que nos da precisamente esta perspectiva, precisamente revelada por el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a comprender esto. Algunos hermanos que optaron por la Reforma Protestante dirán, no, y empezarán entonces ahí ellos a diferenciar perspectivas acerca de lo que es la Sagrada Escritura. Ahora bien, vamos a empezar a dar inclinación a lo que es la inspiración bíblica, al influjo sobrenatural de Dios sobre la inteligencia y voluntad de cada uno de los escritores sagrados, se llama inspiración. Dios inspira. ¿Qué se inspira? Influye en la inteligencia y voluntad, respetando la libertad del agiógrafo. En otras palabras, Dios no solo se manifestó en las cosas creadas. Sí es verdad que por la creación podemos conocer a Dios. Nuestra inteligencia, nuestra revelación natural nos permite conocer a Dios. Pero a través de la creación no puedo comprender el concepto de la Trinidad. Por ello viene la revelación sobrenatural, aquella que eleva la inteligencia y voluntad del hombre. Es Dios quien nos permite comprender esto. Así como yo puedo comprender que el creador, o bueno, a través de la creación comprendo al creador, decíamos la lección anterior, a través de la obra de arte comprendo al artista, puedo conocer al artista, a través de la Sagrada Escritura puedo conocer también a Dios, además de la creación, además de la revelación oral, además de también a través de la Sagrada Escritura. Y dice así, Dios no solo se manifestó en las cosas creadas y habló a través de los profetas y signos, sino que quiso que sus palabras llegaran frescas y vivas a sus hijos de todos los tiempos. Y por ello inspiró a unos hombres para que escribieran su mensaje de salvación. En otras palabras, la Sagrada Escritura forma parte de la revelación de Dios. Forma parte, ¿sí me explico? En ella también Dios se deja conocer. Todo este mensaje de Dios se contiene en la Biblia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por tanto, la Biblia tiene como autor principal a Dios, Espíritu Santo. Hay que entenderlo también ello. Pero se sirvió de unos autores a quienes inspiró, iluminándoles el entendimiento para que comprendieran lo que Dios quería decirles, moviéndoles la voluntad, para que escribieran todo y solo lo que Dios quería decirles. Y además no solo eso, no solamente Dios influyó su mente para que escribieran lo que él quería, sino que cuidó para que no se equivocaran en lo concerniente al conocimiento de Dios y a nuestra salvación eterna. Por eso se dice que en la Sagrada Escritura no hay error. No hay un error en cuanto a lo que concierne a Dios y a nuestra salvación. Aquí vamos a empezar a profundizar porque cuando hablamos de la inspiración, Dios respeta la libertad del agiógrafo y él escribe de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su forma de ser. Lo que estamos hablando es que la inspiración es Dios influye en el agiógrafo en cuanto a su inteligencia, su entendimiento y a cuanto a su voluntad, para que escriba lo que Dios quiere que manifieste, quiere manifestar a través del escrito. ¿Sí me explico? No lo manifiesta el agiógrafo, lo manifiesta Dios. Lo que Dios quiere manifestar a través del escrito.
Y no solamente lo inspiró, sino que cuidó en lo concerniente a su manifestación y a nuestra salvación eterna. Por eso entonces vamos a empezar a comprender que la Sagrada Escritura es inerrante, no hay error en este sentido. ¿Sí vamos bien? Puede ser que yo lea un texto aquí y que después diga, oye, pero aquí decía esto y luego ya cambió por esto, no que no hay un error, no, 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 hay que comprender porque se empiezan a dar las doctrinas, se está perfeccionando esta comprensión, vamos escalando como niños primeramente, luego ya como adultos en la comprensión de Dios. Así San Pablo nos lo va a decir, somos como niños que vamos aprendiendo y llegaremos al conocimiento pleno de Dios. A esto se le llama pedagogía divina. Y por eso decíamos al principio, suena increíble que entre el primer autor y el último hay miles de años de diferencia, y sin embargo, la pedagogía divina es perfecta. No, esto es imposible al ser humano. Tendría que haber un autor o un alguien que hubiese estado en todo el tiempo de la formación de los escritos, porque estamos hablando de ahorita de inspiración de la escritura. ¿Sí se va entendiendo esta idea? Ahora entonces, así entonces, lo que tendríamos que decir precisamente es lo siguiente. En los libros canónicos se halla toda la verdad que el hombre necesita para salvarse y por ello están exentos de todo error relativo a la salvación y al designio salvífico de Dios. Cuando hablamos de en los libros canónicos, ya no tendríamos que entrar tú y yo en ningún tipo de debate. Estamos hablando de los 73 libros, precisamente, que hablamos cuando hablamos del canon bíblico. En ellos está todo lo referente a nuestra salvación, todo lo relativo a nuestra salvación. Así entonces, tendremos que verlo de la siguiente forma. Mira, Dios es quien de alguna manera se revela. Dios se deja conocer, crea al hombre a su imagen y semejanza, pero no solamente crea al hombre, crea el universo, crea todo lo que existe. Este Dios, precisamente, que crea al hombre, se revela, se deja conocer. A eso se le llama revelación. Se deja conocer, pero no solo ello, inspira al hombre, influye en su inteligencia y en su voluntad, respetando su libertad para que comprenda este proceso de la revelación. Y más aún, lo impulsa a escribir. Dios se revela e inspira al agiógrafo a escribir, a poner por escrito esta comprensión en la que se está elevando su inteligencia y su voluntad. ¿Sí se comprende esta idea? Ahora bien, debemos de entender que entonces la respuesta, el aspecto material, el aspecto físico que surge de la revelación e inspiración dada por Dios al hombre que escribe, se llama Sagrada Escritura. ¿Sí me explico? La Biblia. Pero de una o de otra manera, Dios es el autor intelectual, mientras que el hombre sería el autor material. Esto también lo vamos a platicar la semana que viene, es nuestro tema. ¿Cómo lo vamos a profundizar y seguir entonces dándole fortaleza a nuestra fe? Dios es quien inspira al hombre a escribir, pero físicamente el hombre es el que escribe. Por ello se considera entonces que Dios es el autor intelectual y el hombre el autor material. Pero ya sea una u otra, cuando el hombre escribe, Dios es la fuente de la revelación y de la inspiración. No son los puntos de vista del ser humano, no son las ideas del hombre, no es lo que al agiógrafo se le ocurrió y escribió, no. Ya sea de una o de otra forma, Dios es la fuente de la revelación, o sea, es decir, quien se revela y de la inspiración, quien permite que el hombre comprenda. ¿Sí vamos bien? Así entonces vean cómo aquí, en este proceso que estamos hablando de revelación, inspiración y escritura, empezamos a la comprensión de este Dios uno y trino. ¿Por qué? Porque Dios Padre es quien se revela. Dios es quien se revela en general, ¿sí me explico? Pero es Dios Espíritu Santo, el mismo Dios, pero quien inspira al hombre a escribir. ¿Sí me explico?
Y es Dios Hijo, la Escritura, el Verbo, y el Verbo se hizo carne. La palabra, precisamente cuando tú y yo decimos palabra de Dios, estamos hablando de Jesucristo, la máxima revelación de Dios. Y en la Escritura, toda la Escritura tiene como culmen a Cristo. Cristo es el centro de la Escritura. Cristo es el antes y el después de la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por ello, entonces, ahora, tú y yo vamos a empezar a profundizar en la inspiración, porque vamos a empezar a comprender cómo este Cristo está en el Antiguo Testamento, en la pedagogía divina, Dios lo está mostrando. La máxima revelación se da precisamente en el Cristo histórico que está con nosotros y que deja secuencia de esta revelación dada por Dios a través de la Escritura en los apóstoles. Y con los apóstoles en la sucesión apostólica, en la tradición apostólica. Por eso tú y yo sabemos y creemos que la Sagrada Escritura o que la revelación dada por Dios es oral y escrita. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Sí se comprende esta idea? Es muy apasionante esta idea, es muy amplia también y vamos a pasar a la tarea. Les decía que nos iban a quedar unos minutitos de acuerdo a lo que había visto y te voy a solicitar, fíjate, ahora ya va a haber una pequeña interacción. Al ratito que suba yo el video, este video que estamos ahorita grabando, lo voy a subir, ya lo sabes, en la plataforma de YouTube, en nuestra plataforma. En la parte de abajo, después de que ves el video, si es que lo vuelves a ver o lo tienes que volver a ver si quieres, hay un lugar o una zona para comentarios. Y entonces, ahí en comentarios vas a escribir, dice, escribe en comentarios de este video tu opinión de Primera de Pedro 1, 20 y 21. Apúntalo, por favor. De hecho, al ratito que veas el video, de todos modos lo vamos a estar diciendo. Pero si eres tan amable, entonces, me vas a poner ahí en los comentarios cuál es tu opinión acerca de lo que acabamos de hablar con referencia a la cita de Primera de Pedro 1, 20 al 21. Hasta aquí. ¿Sí se comprendió esta idea? Estoy muy contento porque miren, veo a todos conectados. Hola, me da mucho gusto saludarles a todos y que sigan con este entusiasmo acerca de nuestra preparación. Hola, Pascual, ¿cómo estás? Te habíamos mandado a saludar hace ratito. También me imagino que te había caído un poco de trabajo, pero bueno, hola, me da mucho gusto a cada uno de ustedes saludarles y que sigan en este avance. Estamos en este tercer bloque, inspiración. Ya hablamos de revelación, ahora de inspiración. Y es que ya en inspiración va a empezar vamos a empezar a desmembrar muchas cosas que van a fortalecer este concepto de nuestra fe. Muchas de nuestras dudas también vamos a empezar a disiparlas y vamos a tratar de hacer vamos a empezar a dejar un poco más de tiempo para empezar a disipar dudas y hacer un como círculo bíblico en donde tú puedas ir aportando con relación a tus dudas, pero también con relación a tus comprensiones en este avance de la escritura. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna cosa que quisieran compartir? No, bueno, de mi parte no. Muy bien. Entonces, lo que vamos a profundizar ciertamente ahorita es el concepto de la inspiración. Mándeme, Marlene. ¿Se me escucha? Sí. Nada más bájenle a uno de los dos teléfonos. Gracias. Ahora sí. Oye, cuando habías dicho, cuando dices de fuentes confiables, ¿qué fuentes uno puede buscar? El Catecismo de la Iglesia Católica, 1. Los documentos del Concilio Vaticano II. ¿Sí me explicó? Pero primeramente yo me refiero yo todo lo estoy sacando del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Hoy vimos el numeral 105 para que lo vean. Si no lo tenemos, hay que hacernos de nuestro catecismo. Cuando nosotros estudiamos el catecismo, bueno, era un librito pequeño, ¿te acuerdas? Que tenía la carita de un niñito. Bueno, no. Ya tú y yo tenemos que tener el catecismo de la Iglesia Católica porque está profundamente estudiado cada punto de los que estamos hablando. Y yo he venido avanzando en el catecismo de la Iglesia Católica. Los documentos de la Iglesia, las encíclicas, ¿sí me explicó? Los documentos conciliares. Si vas a buscar algo en internet, busca que la página sea católica, pero también les comenté que ya hay muchas páginas pseudo-católicas, se disfrazan para empezar a meter ideas. Alguna que yo ocupo mucho, les decía yo, es la del Vaticano, la oficial, también la de Catholic Net,
Catholic Net, ajá, si no mal recuerdo, y otras tantas. Entonces, no quiere decir con eso que nos espantemos, más bien, busca información, léela. Ah, caray, ¿por qué dicen esto? Buscas el origen. Ah, ya, es que es una página, obviamente que lo que busca es enseñar una doctrina diferente. Y lo importante en el caso de nosotros siempre va a ser mantenernos fiel a la iglesia que Cristo fundó, la que está sustentada sobre la base de los apóstoles. Entonces, por ahí va la respuesta. Sí, 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 vamos bien, Marlene. Pero principalmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Incluso existe ya la versión PDF para que tú lo puedas tener en tu teléfono e irlo leyendo. Pero si lo compras físicamente también está muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien, pues yo los voy a invitar. Ah, perdón, Yo, por favor, pues, Esmeralda, dime. bueno, ya con esto a mí sí me queda bien claro de que cómo es que el libro de la Biblia pues fue escrito y inspirado, ¿no? Porque, bueno, se ha escuchado mucho, ¿no? Mucha gente que dice, bueno, pues ¿quién escribió la Biblia? Pues un ser humano común y corriente como todos nosotros, ¿no? Por eso hay mucha gente que no le tiene mucha fe a la Biblia y por eso cambian, ¿no? Hay muchas divisiones de religiones. Bueno, lo comento porque yo sí he escuchado mucha gente que tiene ese lema, ¿no? Dicen que no creen mucho en la Biblia porque lo escribió un hombre como nosotros, ¿no? Pero bueno, con esto pues a mí me pone bien claro de que pues fue una inspiración, ¿no? De Dios hacia los escritores, ¿no? Y lo voy a comentar No así. más. Gracias, lo voy a comentar así como comercial. No se pierdan la próxima semana porque precisamente ese es el tema. ¿Sí me explico? Vamos a ver cómo el escritor sagrado, el geógrafo, escribe, finalmente es un hombre, pero cómo se da la inspiración. Y más aún lo que decíamos hace ratito, la trascendencia en sí misma de la Sagrada Escritura. No sería un libro cualquiera que ha trascendido tantísimo tiempo. Sería muy difícil que fuera un libro cualquiera que ha sido leído por todo el mundo. Sería difícil que fuera un libro cualquiera que mantiene una pedagogía perfecta de enseñanza. No sería un libro cualquiera si no ha influido en tantísima gente. Así es que para nosotros, obviamente, como lo poníamos al principio, planteamos esas preguntas para darle sentido a esta charla, pero obviamente nosotros confiamos, sabemos y creemos, así lo cree porque Dios nos lo manifiesta, que la Sagrada Escritura es palabra de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces nos veríamos, si Dios nos permite, la próxima semana en punto de las 6, les digo, y ya vamos a empezar cada vez a tener un poquito más de espacio para este círculo bíblico que busca precisamente fortalecer nuestra fe. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Tenemos una reunión el próximo miércoles 6 de la tarde aquí por la plataforma de Zoom. Bien. Gracias. Pongo el video en un ratito para que pongan sus comentarios. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego a todos, gracias.